Bendecido, mi nombre es Robert Calderón, soy el pastor del Ministerio de los Niños de la Casa. Gracias por estar una vez más conectados ahí. Prontamente estaremos recibiendo una palabra que lo va a dimensionar, así que no se duerma, busque una libreta y anote lo que Dios tiene para usted. Busque su cafecito y pásela bien, así que nos veremos al final del programa. Y quiero hablarles en esta noche de creencia a convicción. De creencia a convicción. Es lindo creer. Es lindo creer. Pero si usted no está convencido de lo que usted cree, su creencia resulta en vano. Hello. Su creencia va a resultar en algo vano. Porque usted no va a hacer las cosas conforme a la directriz divina, sino a lo que usted cree o podría ser su opinión que debería ser o cómo debería ser. ¿Alguien está aquí? Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39, vamos a estar leyendo para comenzar esta enseñanza. Romanos 8, 37 dice: pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué somos vencedores? ¿Por medio de quién? Del que nos amó, del que fue a la cruz por nosotros. Estoy convencido, diga conmigo, convencimiento. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. O sea, yo puedo decir que yo creo que Dios me ama, pero ¿realmente estás convencido de que Dios te ama? ¿Realmente tu corazón tiene el convencimiento que tenía el apóstol de saber que aún en las buenas y en las malas Dios me ama en cualquiera de ambas situaciones? Y que Él está conmigo en ambas situaciones, para que entonces sea yo quien responsablemente tome la determinación correcta basado o fundamentado en lo que Él ha depositado en mi corazón. Pero nuestro corazón tiene que tener el ingrediente poderoso del convencimiento, porque el convencimiento es lo que acompaña o complementa mi creencia. ¿Está aquí? Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo. Ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Escúcheme, aún las cosas creadas por Dios que el hombre le da un mal uso, que usted piensa que son buenas, ni eso me puede apartar de Dios. Porque hay gente que coge las cosas de Dios y las tergiversa, las distorsiona. Y para muchos oídos parecen buenas, pero están distorsionadas. Usted está aquí. Ni eso nos puede apartar del amor de Dios. ¿Cuándo, obispo? Cuando yo tengo un corazón que creo y está convencido y tiene discernimiento por el Espíritu. No hay forma. Porque toda la clave está en el discernimiento que nos da el Espíritu. Ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa de las cosas creadas por Dios, nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro ¿qué? Nuestro Señor. Usted está aquí. La pregunta es, ¿conoces la diferencia entre lo que es creer y convicción? ¿Conoces la diferencia entre ambas vertientes? ¿Realmente? Porque la Biblia señala, escúcheme, que nosotros somos llamados reyes y sacerdotes. De hecho, nosotros somos los que cargamos la unción que cargaba David. David cargaba 3 unciones: rey, sacerdote y profeta. Y nosotros, como hijos de Dios, cargamos los mismos elementos espirituales que cargaba David, las mismas unciones. Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, nos convertimos en reyes, profetas y sacerdotes. La pregunta mía es, oiga bien, nosotros los que hemos recibido a Cristo,
recibimos el ser reyes, profetas y sacerdotes. Mi pregunta para ti esta noche es, ¿tú crees eso? ¿Estás convencido de eso? Porque lo que te va a llevar a una entrada vertiginosa, acelerada y de avance en este nuevo año va a ser tu creencia y la convicción que tú tengas en lo que crees. Si tú eres de los que piensa, aquí voy. Si tú eres de los que piensa, esto es más que lo del año pasado, igual, ya tú sabes que no vas a avanzar. ¿Qué está aquí? Entonces la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Reyes y sacerdotes. Pero también la Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Más que vencedores. Mi pregunta es, ¿tú crees eso? ¿O estás convencido de que eres un más que vencedor? ¿Realmente tú estás convencido de que eres un más que vencedor en Cristo? Porque si tú estás convencido de eso, el fruto, la demostración de tu fruto tiene que ser la demostración de tu convencimiento de lo que tú crees de Él. Y tiene que existir, ¿qué, obispo? Un resultado de esa convicción. ¿Por qué? Porque la confesión trae posesión. Y mi confesión tiene que estar basada o fundamentada en mi convicción de lo que yo creo. ¿Para qué? Para que tenga posesión de lo que yo fui convencido, de lo que no veía. Por eso es que usted tiene un montón de cristianos que no avanzan. Por eso usted tiene un montón de cristianos que vienen a la iglesia y no han desarrollado lo que Dios desea que ellos desarrollen. Gente que tienen llamado pero no han buscado. Gente que tienen llamado, no han buscado y mucho menos se han dejado dirigir. Que era lo que Dios hablaba hace una semana. Usted está aquí. Gente que dice creer, pero realmente no abrazan a Dios. ¿Por qué? Porque cuando se les dan las directrices que Dios pone en su palabra, le incomodan, le molestan o piensan que es a la manera de ellos. Y como no pueden recibirla, se detienen en el avance. ¿Usted me entiende? Entonces somos llamados bíblicamente reyes, sacerdotes, somos llamados más que vencedores. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice, y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. ¿Por qué? Porque Él es rey de reyes. Cristo nos ama y porque nos ama nos ha liberado de nuestros pecados derramando su gloriosa, poderosa sangre. Dígame usted, hermano, hermana que está aquí, eso no debe llevar a su corazón un convencimiento real de que Dios dio su vida a través de Jesucristo por usted, que Él fue a la cruz del Calvario, que derramó su sangre de poder y con esa sangre pagó el precio de nuestros pecados. Hermano, ¿qué más usted quiere? ¿Qué lo lleva a usted a ser convencido en el Señor si no es más que eso? Porque no hay más que eso. Eso es un solo sacrificio y es para siempre, para toda la vida. ¿Alguien me está entendiendo? Y nos libró de nuestros pecados derramando su sangre. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 4 al 5 dice, porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo. ¿Habrá algún hijo de Dios aquí? ¿Realmente habrá un hijo de Dios aquí? Porque yo lo que veo son 2 o 3 manos levantadas. Aquellos que no levantaron su mano todavía no están convencidos. Esto es para si usted se cree que porque usted viene a la iglesia que con eso basta. Usted sabe que con venir a la iglesia no basta con eso. Usted sabe que con decir yo creo no basta con eso. Porque cuando usted está convencido, usted muestra. La persona que está convencida demuestra por qué está convencida y de qué está convencido.
Usted está aquí. Porque todo, diga conmigo, todo el que es hijo de Dios vence al mundo, y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Qué es lo que nos ha dado nuestra fe? La victoria sobre el mundo, porque yo soy un hijo de ¿quién? Porque creo en Jesucristo como el Hijo de Dios. La pregunta sigue siendo, ¿yo creo en eso o estoy convencido de eso? Que ahora al ser hijo de Dios, porque creo en que Jesucristo es el Hijo de Dios, fue a la cruz por mí, dio su vida, con su sangre me dio redención, me libró de todos los pecados. ¿Yo creo en eso o estoy convencido de que es así? Entonces, cuando usted lee esto y le muestra esto a la gente conforme al Espíritu, para la mayoría de los creyentes, simple y únicamente esas palabras son eso, frases. Frases que ellos oyen, pero no escuchan con atención. Frases, escúchame, que todavía no se han convertido en realidad en sus vidas. Ellos dicen creer, pero no tienen el convencimiento espiritual para poder mostrar y manifestar lo que ellos dicen estar creyendo dentro de su convicción. Escúcheme bien. Y por eso es que han sido engañados por Satanás. Y hay gente que todavía sigue siendo engañada por Satanás para vivir en derrota, para vivir en falta, para vivir en escasez, para vivir en limitación. No solamente espiritual, sino natural también. Siempre tienen una guerra. Siempre tienen una batalla. Y te dije y te enseñé en estos días que nuestras batallas son internas. Tu batalla es por lo que tú no has podido alcanzar aunque vienes a la iglesia. ¿Cómo el obispo me dice eso? Si yo lo que estoy viviendo es una agonía. Se me daña esto, se me daña lo otro, tengo problemas con este, tengo problemas con el otro, tengo problemas en el trabajo. Y el obispo diciéndome que es un tiempo de carcajada, que viene un tiempo de alegría, que viene un tiempo de regocijo. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú ni crees ni tienes convicción. Entonces, ¿cómo si no crees y no tienes convicción, tú crees que vas a estar mejor? ¿Cómo? Solo dime cómo. Enséñame tú a mí. ¿Me entiende, iglesia? Entonces, muchos han sido engañados por Satanás para vivir de esa manera, para vivir en retraso, para vivir en falta, para vivir en derrota, en escasez, en limitación espiritual y natural. Porque aún, escúcheme, ellos no han podido entender quiénes son en realidad en Él y Él en ellos. Identidad. Tan fácil como eso. Ellos quieren creer. Mire, hay mucha gente, aún aquí, y se demostró ahorita. Hay mucha gente que quieren creer, pero no viven convencidos, escúcheme, de lo que ellos son en Cristo Jesús, ni quién es Cristo en ellos. Y no se están dando cuenta que Dios nos ha preparado un reino en la tierra. ¿Para qué, obispo? Un reino para el cual nosotros hemos sido ungidos por Dios y poderlo dirigir, reinar aquí en la tierra por Él. ¿Alguien cree en eso? Manifestación. Dios lo que está intentando es manifestarse, pero tiene que encontrar un corazón limpio, un corazón correcto, un corazón obediente, un corazón que se sature de la palabra de Dios, un corazón que no esté con miramientos de que si esto es verdad o no es verdad, porque eso no es creer y mucho menos es convicción. Entonces Dios nos ha preparado un reino aquí en la tierra, para el cual nosotros hemos sido ungidos por Él. Escucha, mi iglesia, y eso fue lo mismo, el mismo problema que tuvo el rey David, fue un problema similar al que la iglesia de hoy tiene y al que muchos cristianos de hoy tienen. Lo tuvo también en su tiempo el rey David. Escúcheme bien, el rey David había sido ungido como rey por el profeta Samuel cuando era muy joven. Usted sabe la historia, él estaba en el redil cuidando las ovejas de su padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y allá vino el profeta, vino acá porque Dios le dio instrucciones, porque iba a descartar a Saúl. Usted conoce la historia. Llegó hasta donde David
y lo ungió con un cuerno de aceite. Fue ungido como rey por el profeta Samuel cuando era bien jovencito. Pero por años, escúchame bien, por años, David creyó que él iba a ser rey sobre Israel algún día. Eso fue lo que él creyó. ¿Por qué? Porque visualmente él fue ungido por el profeta Samuel. El profeta Samuel lo unge como rey, pero al otro día no fue rey. Pasó tiempo para llegar al reinado. De hecho, antes de llegar al reinado había sido perseguido por Saúl. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, La Poda Divina, Una Iglesia Diferente y Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. Para más información, llámanos al 787-993-1660. ¿Usted está aquí? ¿Alguien me entiende? Entonces, por años David creyó que algún día él iba a ser rey de Israel, pero no estaba convencido de eso. Él creía que había sido ungido. Se lo ungió el profeta Samuel. Pero no estaba convencido totalmente de eso. Y menos cuando usted tiene un proceso donde lo persiguen, donde lo intentan matar. ¿Qué usted cree que hace el diablo cuando te llama y te unge para algo y tú sabes que no va a ser al otro día que vas a hacer el propósito por el cual Dios te ungió, pero tienes que pasar un proceso y ese proceso es tumultuoso, es violento? ¿Qué va a pasar? Porque lo que te va a llevar a alcanzar el reino va a ser tu convicción. Lo que te va a llevar a reconocer el reinado que Dios te dio aquí en la tierra, ¿qué es? Tu convicción. No solamente tu creer, qué bueno que crees, pero ¿estás convencido de lo que estás creyendo? Usted está aquí. Entonces, David no estaba totalmente convencido de lo que Dios habló por medio o por boca del profeta. Y no fue hasta Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 2, donde la palabra de Dios dice: entonces David comprendió que el Señor lo había confirmado como rey de Israel. Hasta ese entonces, David lo que creía sí era que algún día iba a ser rey de Israel. Pero hasta ese día fue que David comprendió y se confirmó como rey de Israel, porque había hecho prosperar, Dios había hecho prosperar mucho su reinado en atención a su pueblo. ¿Qué quiere decir eso, obispo? ¿Qué significa eso, obispo? Mire qué fácil es esto. Te voy a hacer una pequeña analogía para ver si tú la puedes entender. Oiga bien. Cuando a mí se me ungió como pastor, yo no tenía lo que tengo ahora. Para que usted entienda. Y fui ungido como pastor. Cuando fuimos ungidos como pastor, mi esposa y yo no teníamos a nadie atendiendo. Era una promesa de Dios, lo que Dios nos estaba prometiendo como pastores. Y al principio yo creía
que había sido ungido, porque claro, me llamaron al frente, me ungieron y qué sé yo, y pastor y que para aquí para allá. Pero yo no estaba convencido. De hecho, yo le decía a mi esposa, ¿por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Sabe por qué? Porque yo tenía tantas luchas internas de lo imperfecto que yo era. Yo no sé si yo le estoy hablando a alguien aquí. Recuerde que yo estoy hablando de mí, no de usted. No se ofenda con usted mismo. Estoy hablando de mí. Y yo tenía tantas luchas y le decía a mi esposa, pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo fui escogido para esto? Yo no quiero. A mí que me dejen tranquilo en la música. De hecho, yo entro a la música y tampoco ni sé cómo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te llama y te unge, comienza un tiempo de aceleración en tu vida. Tiempo de aceleración que lo que va a provocar en ti es que tú te des cuenta, como se dio cuenta David, que tu llamado fue confirmado por lo que está ocurriendo. ¿Usted me entiende? Entonces David, hasta ese día no se dio cuenta de la confirmación y la convicción que tuvo ese día de la convicción de la confirmación de Dios de su reinado en ese momento. ¿Por qué? Porque era en atención a su pueblo. ¿Usted sabe cuánta gente en las iglesias hay creyendo y no estando convencida? Estoy hablando de aquí. Si hubiesen estado convencidos de la palabra de Dios en sus vidas, jamás retrocedían. ¿Por qué, obispo? ¿Por qué jamás yo puedo retroceder? Yo soy un ser humano que puedo fallar. Tú eres un ser humano que puedes fallar cuando tú te despegas de Dios. Y te lo digo categóricamente, cuando tú te despegas de Dios, entonces es que tú entras en un estado retrógrado. ¿Por qué, obispo? Porque la palabra de Dios dice claramente que nosotros no somos de los que retrocedemos. Y si nosotros no somos de los que retrocedemos, y la Biblia dice que soy un más que vencedor en Cristo Jesús, mi convicción tiene que estar fundamentada en esa palabra. No es lo que el mundo diga, no es lo que el mundo crea, no es la opinión del mundo, es la opinión de Dios, es el decreto de Dios, es la confirmación de Dios en mi vida, en mi corazón, en mi existencia, en mi ministerio, en todo lo que me ocupa. Usted está aquí. Entonces fue en ese momento que David quedó convencido de la confirmación divina de Dios, de su reinado por medio de la gente. Escúchame, para que David llegara al reino, tenía que tener gente que lo siguiera. Para tú llegar a tener un local, tienes que tener gente que te siga. Y esa gente que te sigue va a crear la multiplicación de aquellos que van a entrar después que ellos lleguen. Usted está aquí. Entonces, dile que está a tu lado, no le eches la culpa al diablo. Dile, pobre diablo, no le eches la culpa. Entonces, fue en ese momento, escúchame, fue en ese momento de ese reinado prometido de Dios para David, cuando dejó de ser un sueño para David para convertirse en una realidad en su vida. Cuando él se dio cuenta, cuando él se percató de la confirmación del reino que Dios le había hablado hacía varios años atrás cuando lo ungió como rey, pero no había ocurrido nada hasta que llegó ese momento. Fue en ese momento donde él pudo verse a sí mismo como rey. Hasta ese momento. Ese fue el momento que él dijo, wow, Dios está confirmando y ha confirmado. Ahora estoy claro de que Dios confirmó mi llamado. Dios confirmó mi reinado por medio de la gente. Y fue en ese momento que él se dio cuenta que había sido confirmado como rey. Mi pregunta para ti es, ¿tú estás seguro y convencido de que Dios te hizo rey? Entonces, yo no sé si usted se está percatando a dónde Dios nos quiere llevar.
¿A cuál convicción Dios quiere que tú tengas en tu corazón, que tú te creas lo que realmente Él declaró sobre tu vida? Que tú te creas con convicción lo que Él declaró para tu vida y lo que te ha prometido a ti. Entonces, en ese momento, David se le prometió un reino que no había visto, pero la gente fue la que confirmó. Y Dios le confirma por medio de la gente. Y en ese momento él se pudo ver a sí mismo como el verdadero rey de Israel, el escogido de Dios. Tú eres el escogido de Dios. Entonces, obispo, ¿qué implica esto que usted nos acaba de decir? ¿Y qué relevancia tiene esto para nosotros? Bueno, yo te voy a decir la relevancia que tiene. Igual que David, a nosotros también se nos ha asignado, escúcheme, una función, escuche bien, se nos ha asignado una función real en el reino de Dios en la tierra. De la misma manera que David, y va a fluir de la misma manera como fluyó con David. Dios te va a decir: ya yo tengo un lugar preparado para ti. Tú vas a ser el rey de ese lugar o la reina de ese lugar. Pero al hacerte reina, eso no va a llegar de un día para otro. Tienes que vivir un proceso, y en ese proceso vas a tener persecución. En ese proceso puede ser que caigas en escasez. En ese proceso puede ser que las intenciones se te quieran ir de la mente. Y vas a pasar un proceso, pero si te mantienes firme en la palabra, si te mantienes firme conmigo, si saturas tu corazón de la palabra mía, yo te voy a confirmar por medio de la gente y no por las cosas materiales. Ay. ¿Qué está aquí? Entonces el problema ha sido, escucha bien, el problema ha sido que a muchos se les ha hecho difícil creer esto. A mucha gente se le ha hecho difícil creer esto. Y lo único que quita esa falta de creer es la palabra de Dios. Es saturar el corazón de su palabra. Creer en las promesas de Dios. Entender y saber que Dios no miente. Entender y saber que Dios siempre va a cumplir sus promesas, aunque pase y venga un proceso que es inevitable que venga, porque escúcheme, dentro del proceso es cuando Dios va a mirar nuestro corazón y va a saber lo que realmente nuestro corazón puede soportar. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender en mi corazón que el amor de Dios nunca me va a separar de Él, que Él siempre va a estar, que Él está ahí siempre todos los días de mi vida, que Él va a estar conmigo delante de mí como poderoso Dios que es Él en mi vida. Que no hay forma de que el enemigo ataque mi corazón, porque yo tengo mi mente saturada y mi corazón de la palabra de Dios. Está aquí. O sea, a muchos se les ha hecho difícil creerlo, pero peor aún, peor que creer, se les ha hecho muy difícil convencerse de eso. De la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho y ha hecho en sus vidas. Sencillamente, escúcheme, porque ellos no reciben estar completos en Cristo, cuando Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Te he dicho varias veces, yo no necesito nada de afuera para estar completo en Él. Él se hace completo en mí cuando yo deposito su palabra en mí. Él es el que me convence de todas las cosas por medio de su Espíritu Santo. ¿Alguien me está entendiendo? Hemos llegado a la parte final de tu programa, pero sabemos que esta palabra ha sido de bendición para su vida. Y gracias por quedarte conectado, pero también queremos darle gracias a los socios de Pacto, que con su siembra podemos seguir llegando a diferentes partes del mundo. Nos vemos la próxima semana. Este fue tu programa Afírmate, tu programa que te conecta a tu destino profético. Y siempre recuerde que Jesucristo es el Señor.